Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop, un podcast sobre historias de ciencia. Hoy hablaremos del arraigo, la nostalgia y del impulso por volver a casa. En muchos casos, la necesidad de volver a casa está grabada a fuego en la biología, requiere mecanismos que parecen de ciencia ficción y tiene profundas implicancias evolutivas. Un impulso tan fuerte que muchas veces el viaje a casa es sinónimo de muerte del individuo, pero permanencia de la especie. Les recuerdo que este proyecto es financiado en un 100% por el aporte voluntario de mis muy queridos patrons. Si quieren apoyar este proyecto, lo pueden hacer en www.patreon.com/lascienciapop y ahí se pueden inscribir para hacer un aporte mensual y apoyar a la producción de este podcast. Como siempre, agradezco el apoyo de mis muy queridos patrons: Cristian Oteiza, Alberto Montt y Laura, Germaín Araya, Ana Lucía Luna, Luciano Cisterna, Christian Fraser, la familia Helfman von de Sauer, Giuseppe Carufo, David Pelao Pérez, Sebastián Umaña, Michelle Baró, Pablo y Milesita Villalobos, José Tanús, Pedro Castillo, José Luis Ulloa, Luz María Hernández, Marcela Martínez, Mauricio Silva, la familia Yuri Martínez, Claudio Oyarzo y Toña, Cirilo, Fede y Pola, la familia Calen Queirolo, Alejandra Díaz, Fernando Araya, Cosca Ibanya, Pilar Calderón, la familia Tíguez Ríos, Beatriz Geldres, Juan Catipillán, Paula Lagos, Sandra Marras, Olivia Artigas, Sergio Yuri Espinosa, los Rojas Peredo, la familia Figueroa Tornel, Mario Vicuña, Paola Oyarzún, Ronda Butler, Bruno Gisling, Silvana Cartagena, Gabriel y Dante Chimino, Gonzalo y Lorenzo San Martín y Andrea Méndez. En 1982, Steven Spielberg estrenó una película sobre un niño de 10 años que escondía a un extraterrestre en su casa. La película se llama E.T. el extraterrestre y la conoce todo el mundo. De hecho, hace un tiempo hablé de ella en este podcast a propósito de un juego enterrado en el desierto. Desde el punto de vista cultural y cinematográfico, la película se ha convertido en una especie de ícono universal de la infancia, con la imagen de la bicicleta volando frente a la luna llena y el dedo luminoso de E.T. señalando hacia el cielo. Sin embargo, hay algo que a veces se olvida entre la emoción y la nostalgia propia que genera la película. E.T. se estaba muriendo. Estaba lejos de su planeta y su cuerpo no lo toleraba. Al principio las señales son sutiles, pero a medida que pasan los días, la situación se deteriora de manera sistemática. Se le enlentece el metabolismo, pierde la capacidad de comunicarse y le falla el corazón. En la escena más dura de la película, E.T. yace inmóvil en el fondo de un río seco, y por un momento la película te hace creer que ya no hay vuelta atrás. Spielberg construyó esa urgencia de manera muy consciente, así que al final no es una película sobre la amistad solamente, aunque ciertamente la amistad entre el niño y E.T. sea genuinamente conmovedora. La verdad, es una película sobre el arraigo, sobre qué le pasa a un organismo cuando es separado de su entorno de origen. Porque al inicio, la nave de E.T. se va sin él, y desde ese momento, el reloj biológico comienza a correr. Así, no hay un villano que lo envenene y no hay una enfermedad que lo infecte. Es simplemente que no puede estar aquí, porque este no es su lugar. Hay un detalle lingüístico que vale la pena mencionar. La frase que E.T. repite a lo largo de la película en la versión original en inglés es E.T. phone home. Home, en inglés, se usa para dos conceptos que el español distingue: casa y hogar. Casa es el edificio, la dirección postal o el lugar físico, pero el hogar es algo más difícil de definir. Es un lugar donde uno pertenece, el entorno que construye una identidad.
Son esas sutilezas del idioma que vale la pena recordar, porque en español, cuando decimos que alguien está en casa, hablamos de coordenadas, la dirección postal, el edificio. Pero cuando decimos que alguien está en su hogar, hablamos de algo más parecido a un estado interno. Así las cosas, ET no quería volver a ningún edificio. Quería volver al lugar, sin el cual su biología no funcionaba. Eso es lo que hace interesante al personaje, más allá de la ternura. Spielberg no filmó una historia sobre nostalgia, filmó una historia sobre biología, un organismo separado de su entorno de origen y desintegrándose lentamente. La pregunta que plantea ET no es sentimental, es científica. ¿Cómo sabe un ser vivo dónde está su hogar? ¿Qué mecanismo le dice aquí no, allá sí? ¿Y qué pasa cuando ese mecanismo no puede cumplirse? Hoy vamos a intentar responder esas preguntas, pero ciertamente no con extraterrestres. Para poder empezar a hablar de este tema, hay que primero hablar de un médico suizo del siglo XVII llamado Johannes Hofer. En 1688, Hofer presentó su tesis doctoral en la Universidad de Basilea con una observación que lo desconcertaba. Los mercenarios suizos, que servían lejos de su país, en Francia, en Italia o en los ejércitos de media Europa, estaban enfermando de una manera que no encajaba en ninguna categoría conocida. Se desmayaban, perdían el apetito, desarrollaban fiebre persistente y en algunos casos la postración era total y morían. Estaban parecido a como estaba ET en la Tierra. Lo curioso es que la enfermedad no atacaba a todos por igual. Afectaba especialmente a los soldados que bajaban de los cantones alpinos, los más montañosos y aislados. Y tenía un desencadenante claro: la música. Ciertas melodías asociadas al pastoreo de ganado de los Alpes producían en los afectados una reacción inmediata y a veces violenta. Algunos lloraban sin control, otros entraban en estados de agitación y otros simplemente se derrumbaban. El ejército francés, eventualmente, prohibió que los soldados suizos tocaran esas melodías por miedo al contagio. Temían que la enfermedad se propagara como una epidemia o que escuchar la melodía correcta bastara para infectar a un hombre sano. Hofer buscó un nombre para lo que describía y construyó uno desde el griego: nostos, el regreso a casa, y algos, el dolor. Nostos algos, nostalgia, el dolor del regreso, o más precisamente, el dolor por no poder regresar. Lo que Hofer documentaba no era tristeza ni melancolía en el sentido moderno. Era una enfermedad con síntomas físicos reconocibles, con curso clínico y mortalidad. Durante casi 2 siglos, los médicos europeos la trataron como tal, con opio, con sangrías, con enemas y, cuando era posible, con el simple recurso de enviar al enfermo de vuelta a su pueblo. Las historias de recuperaciones milagrosas tras el regreso eran frecuentes en la literatura médica de la época, y los médicos militares las documentaban con la misma seriedad con que documentaban la recuperación de cualquier otra enfermedad. A lo largo del siglo XIX, la nostalgia fue perdiendo su estatus clínico a medida que la psiquiatría moderna construía categorías distintas para los estados melancólicos y depresivos. Para finales del siglo XIX, ya se consideraba una condición menor, sentimental y casi vergonzosa. Un problema de carácter, no de fisiología. Lo interesante, sin embargo, es que Hofer intuía algo verdadero con las herramientas equivocadas. El cuerpo humano responde físicamente a la separación del entorno de origen. El estrés crónico, la depresión severa, el sistema inmune comprometido y la alteración de los ritmos circadianos. Hoy podemos trazar esa cadena fisiológica con mucha más precisión. Hofer no tenía esas herramientas, pero reconocía el patrón. Y si los humanos se enferman de no poder volver, ¿qué pasa con los animales que tienen ese impulso grabado a fuego directamente en el ADN? ¿Qué pasa cuando el hogar no es un recuerdo, una foto ni una melancolía, sino una instrucción biológica que no admite negociación?
Cada otoño, algo extraordinario sucede sobre nuestras cabezas. Miles de millones de aves emprenden viajes de miles de kilómetros sin GPS, sin mapas y sin haber recorrido esa ruta antes. Muchas lo hacen de noche, cuando las referencias visuales del paisaje son mínimas. Muchas lo hacen solas, sin guía de ejemplares más experimentados, y la gran mayoría llega, año tras año, al mismo bosque, al mismo campo y a veces al mismo árbol. La pregunta de cómo lo hacen lleva más de un siglo de investigación seria, y la respuesta que hemos construido es, al mismo tiempo, más extraña y más elegante de lo que cualquiera habría anticipado. Porque resulta que las aves migratorias no tienen un solo sistema de navegación, tienen tres, y los usan en paralelo, integrando información de fuentes radicalmente distintas de manera dinámica, compensando en tiempo real las fallas de cada sistema. El primero es una brújula. Las aves detectan el campo magnético de la Tierra y lo usan para orientarse hacia el norte o el sur. El mecanismo que mejor explica los datos experimentales involucra proteínas llamadas criptocromos, presentes en la retina. Estas proteínas son sensibles a la luz azul y generan lo que los físicos llaman pares de radicales. Se trata de electrones en estados cuánticos específicos que reaccionan ante campos magnéticos débiles de maneras predecibles. La hipótesis, que es una salvajada, pero que ha ganado respaldo experimental considerable en las últimas 2 décadas, es que las aves literalmente perciben el campo magnético superpuesto sobre su campo visual. Y sí, es tan raro como suena. No es una sensación separada, no como un instinto oscuro. Es una capa de información visual, una pantalla de navegación integrada en la percepción visual. Pero hay algo todavía más perturbador. Los experimentos con petirrojos europeos muestran que esta brújula se desorienta cuando el pájaro es expuesto a ciertos campos de radiofrecuencia de baja intensidad. No estamos hablando de campos poderosos, campos del orden de los que emiten los teléfonos móviles y las redes Wi-Fi urbanas, campos que son millones de veces más débiles que cualquier umbral que afectaría a un mecanismo magnético clásico. La única explicación que funciona para esos datos involucra efectos cuánticos, concretamente la coherencia y el entrelazamiento cuántico en moléculas biológicas a temperatura corporal. Si esto es correcto, los petirrojos están usando mecánica cuántica para saber dónde está el norte. Hay que decir que hay un debate científico serio al respecto, pero la evidencia experimental es persistente. Sería un sistema de navegación de un pájaro cantor que pesa menos de 20 gramos, funcionando con el régimen de la física cuántica, una verdadera locura. El segundo sistema es un mapa estelar. Las aves aprenden de noche, durante una ventana crítica de su desarrollo temprano, cuál es el punto del cielo alrededor del cual todo lo demás rota. En el hemisferio norte, eso corresponde aproximadamente a la estrella polar, Polaris. No es algo instintivo, es aprendido. Los polluelos pasan noches mirando al cielo antes de su primera migración, y esa experiencia les permite construir un mapa celeste con un polo de rotación identificado, que además apunta al norte. El ornitólogo Stephen Emblem demostró esto en los años 60 con un experimento de una elegancia notable. Tomó polluelos de zorzal norteamericano y los crió en un planetario, donde el cielo artificial rotaba alrededor de Betelgeuse, la estrella roja del hombro izquierdo en la constelación de Orión, en lugar de Polaris. Betelgeuse es una supergigante roja en las cercanías del final de su vida, a 700 años luz de nosotros. No tiene nada de especial desde la perspectiva de la navegación astronómica, pero era el eje de rotación del cielo artificial que los polluelos veían mientras crecían. Y los zorzales aprendieron que el norte estaba donde apuntaba Betelgeuse, y cuando llegó el momento de migrar, se orientaron hacia ella, en la dirección equivocada desde cualquier punto de vista geográfico, pero la única dirección correcta dado el cielo que habían aprendido. La brújula estelar no está cableada, se programa con la experiencia temprana. Y el tercer sistema que usan las aves para migrar es un mapa olfativo. Las palomas mensajeras y probablemente muchas otras especies, aunque las palomas son las más estudiadas en este punto,
construyen durante su vida un mapa del mundo basado en los olores transportados por el viento. Cada dirección del viento trae olores distintos: sal marina, pino, tierra húmeda o actividad industrial. La paloma aprende a asociar esas señales olfativas con vectores geográficos. Cuando se le bloquea el olfato quirúrgicamente o mediante anestesia local, puede orientarse bien si se la sujeta lejos del palomar, porque allá, con la brújula magnética basta, pero se pierde al llegar a las cercanías, donde el mapa olfativo fino es el que guía la aproximación final. Tres sistemas semi-redundantes, calibrados entre sí, con alcances distintos y errores distintos que se compensan entre ellos. Ninguna tecnología de navegación humana tiene esa arquitectura. Los sistemas que construimos tienen respaldo y redundancia, pero siguen jerarquías de prioridades fijas, con fuentes de información claramente delimitadas. Los pájaros, en cambio, integran física cuántica, astronomía y química de manera continua y dinámica. Todo para saber, año tras año, cómo volver al mismo lugar. Sin embargo, hay un animal que hace algo aún más sorprendente. Vuelve a la playa donde nació después de décadas en el mar abierto, separado de su lugar de origen desde las primeras horas de vida. Las tortugas boa, careta a careta, nacen en playas tropicales y subtropicales de todo el mundo. La hembra desova en la arena, los huevos se incuban durante 2 meses en el calor de la playa y cuando las crías finalmente rompen el cascarón, salen en tropel hacia el mar guiadas por la luminosidad del horizonte marino. En ese momento tienen apenas 5 centímetros de largo, su sistema nervioso está apenas formado y lo que viene después fue durante décadas un misterio total para los biólogos marinos, porque las crías parecían desaparecer en el horizonte y nadie sabía dónde iban, cómo sobrevivían o dónde pasaban los primeros años de vida. De hecho, los investigadores los llamaron los años perdidos. Hoy sabemos que se dispersan por los océanos mientras crecen, alimentándose de lo que encuentren a la deriva. Y luego, cuando alcanzan la madurez sexual entre 15 y 30 años después del nacimiento, vuelven. Pero no vuelven a cualquier playa. Vuelven a la misma playa donde nacieron o a una playa lo suficientemente cercana como para que la precisión del regreso resulte sencillamente asombrosa. En estudios de marcaje y recaptura en el Atlántico, se ha verificado que las hembras reproductoras regresan a playas que están a menos de 10 kilómetros del lugar donde nacieron. Después de 30 años en un océano de 46 millones de kilómetros cuadrados, la imprecisión relativa de ese regreso es de menos del 0,01% de la distancia disponible. El mecanismo fue descifrado en gran parte por el biólogo Kenneth Lohman de la Universidad de Carolina del Norte. Lohman demostró que las crías de tortuga aprenden la firma magnética de su playa natal en las primeras horas de vida, mientras atraviesan la playa y se adentran en el mar. Resulta que cada lugar de la Tierra tiene una combinación única de dos variables del campo magnético: la intensidad total y el ángulo de inclinación respecto de la horizontal. Esa combinación funciona como una coordenada con dos dimensiones, suficiente para localizar un punto en la superficie terrestre con una aproximación de decenas de kilómetros. Las tortugas memorizan esa firma al nacer, con un sistema nervioso todavía inmaduro, y la retienen intacta durante décadas. Lohmann lo verificó con una serie de experimentos que se han convertido en clásicos de la neurobiología sensorial. Para eso expuso crías de tortuga a campos magnéticos artificiales correspondientes a distintos puntos del Atlántico, distintas combinaciones de intensidad e inclinación, y las tortugas reorientaban su nado hacia donde debería estar cada playa, dada esa firma magnética. Les daba coordenadas falsas y ellas navegaban hacia ellas con la misma convicción con que habrían navegado hacia las coordenadas reales. La firma magnética no es solo una señal que las guía de vuelta, es su definición interna de dónde está el hogar. Es una impronta, entendida como un proceso rápido de aprendizaje en la vida temprana de los animales, donde forman un vínculo o patrón de comportamiento fuerte, como el apego a un progenitor o el reconocimiento del entorno, dentro de un período crítico de desarrollo. A menudo esa impronta es irreversible y fundamental para la supervivencia. Uno de los primeros en estudiarlo en profundidad fue Konrad Lorenz, que analizó el fenómeno de los patos recién nacidos,
que seguían al primer objeto en movimiento que encontraban al abrir los ojos. Pero en este caso, el objeto que se imprime no es una figura materna ni un compañero de especie, es una posición en el campo magnético de la Tierra. Y esa posición es suficiente para traer a la tortuga de vuelta, 30 años después, a través de un océano. Todo lo anterior es muy impresionante, pero probablemente no hay regreso a casa más épico que el del salmón. Hay algo en la historia del salmón que excede la biología. Está en la mitología de los pueblos del Pacífico Norte y en la cosmología de las primeras naciones de Canadá y Alaska, que veían en el regreso anual del salmón no solo alimento, sino orden cósmico, la confirmación de que el mundo seguía funcionando y de que el ciclo no se había roto. Cuando los salmones no llegaban, no era solo hambre, era una señal de que algo estaba muy mal en la estructura del universo. Pero esa resonancia cultural descansa sobre una realidad biológica que, si uno la mira con detenimiento, resulta asombrosa. El salmón nace en agua dulce, en un río o riachuelo en las montañas o las tierras altas del interior de los continentes. Las primeras semanas de vida transcurren en ese ambiente. Agua fría, roca, sedimento y microorganismos específicos de ese sistema fluvial. La cría emerge del huevo protegida por la grava del lecho del río y durante los primeros meses de vida apenas se mueve. Absorbe el saco vitelino, crece en el refugio que le dan las rocas y va aprendiendo a nadar. Y durante ese tiempo ocurre algo que lo cambiará todo: el imprinting olfativo. Hay que partir diciendo algo que puede ser una sorpresa. Los salmones tienen un olfato extraordinario. Los receptores olfativos de un salmón adulto pueden detectar concentraciones de ciertos compuestos orgánicos en el agua a razón de una molécula por trillón de moléculas de agua. Es una sensibilidad comparable a la que tienen los perros con el olfato en el aire, pero en un medio líquido, con todas las complejidades que eso implica para la difusión de moléculas. Con esa capacidad, el salmón joven va aprendiendo la firma química de su río natal, una mezcla específica de minerales disueltos, partículas orgánicas, metabolitos de bacterias y hongos, compuestos liberados por la vegetación ribereña e incluso aminoácidos producidos por otros salmones de la misma población local. No es olor a río genérico, es la firma química de ese río, de ese metro cúbico de agua en ese valle específico. Una huella que no existe en ningún otro lugar del mundo. Esa firma se graba en el sistema nervioso del salmón con la fuerza de una instrucción permanente. Lo que queda impreso no es un recuerdo en el sentido humano del término, es algo más parecido a una preferencia irreversible, una instrucción que dice que ese olor específico es el destino. Después viene la transformación. El salmón joven atraviesa una metamorfosis fisiológica llamada smoltificación. Es un cambio radical. El sistema de regulación osmótica se invierte para poder manejar agua salada en lugar de agua dulce. La estructura branquial se modifica, el metabolismo se reconfigura, la pigmentación cambia de los colores críticos del río a un plateado que funcionará mejor en el océano. El pez se prepara para un entorno radicalmente distinto y luego de eso baja por el río hacia el mar. En el océano, el salmón se mueve durante 2 a 5 años por aguas que pueden estar a miles de kilómetros de su río natal. Los salmones del río Fraser, en la Columbia Británica, recorren el Pacífico Norte hasta aguas cercanas a la costa de Asia, y los del río Yukon, en Alaska, se dispersan por cuencas oceánicas que abarcan millones de kilómetros cuadrados. Durante todo ese tiempo, navegan con mecanismos que combinan navegación magnética, similar al de las tortugas, con la lectura de gradientes de temperatura oceánica, corrientes y tal vez señales gravitacionales. Lo que está absolutamente claro es que en algún punto de su vida oceánica, el pez orienta su trayectoria de regreso hacia el continente, sin una señal externa obvia, sin una instrucción, como si un reloj interno hubiera terminado su cuenta. Durante esos años en el mar, el salmón engorda.
Ese es el propósito biológico de la fase oceánica: acumular la energía que va a necesitar para el viaje de regreso y para la reproducción. Un salmón adulto puede pesar más de 15 kilos. Todo ese peso, toda esa energía, ha sido almacenada con un propósito que el pez no conoce, pero su cuerpo sí: financiar el viaje final. La paradoja aquí es fascinante. El salmón pasa años en el océano alimentándose no para vivir en el océano, sino para poder volver a su río. Su exuberancia oceánica es un préstamo, y el pago se hace en el río, con cada fibra de músculo. Cuando se acercan a la costa empieza la parte más asombrosa. El salmón comienza a muestrear el agua de manera sistemática, probando señales olfativas que lo orientan entre todas las desembocaduras posibles hacia la correcta. Y una vez dentro del río, lo que viene es casi incomprensible si uno lo piensa en términos de fisiología animal, porque el salmón remonta contra la corriente sin comer durante semanas o meses. El esfuerzo es brutal de una manera que pocas descripciones logran transmitir bien. Los salmones del Pacífico, como el chinook o el coho, deben remontar en algunos ríos cientos de kilómetros cuesta arriba, sortear cascadas que exigen saltos de varios metros de altura, escapar de osos, águilas, nutrias y lobos que los esperan en los puntos más angostos del río. Lo hacen sin comer, porque el tracto digestivo ha comenzado a atrofiarse. El cuerpo ha redirigido sus recursos hacia el sistema reproductivo y hacia el músculo que necesita para nadar. Están quemando su propio cuerpo para llegar. Sus mandíbulas se alargan y se curvan hacia arriba, formando un gancho. La piel enrojece, el lomo se arquea en una joroba. Los machos desarrollan colmillos. Se están transformando físicamente en algo optimizado para ese viaje final, aunque esa optimización los haga menos capaces de cualquier otra cosa. Y finalmente llegan. Llegan al mismo afluente donde nacieron, al mismo trecho de río, al mismo lecho de grava. Los estudios de marcaje con telemetría satelital muestran que los salmones regresan a puntos que están a menos de 100 metros de su lugar de nacimiento, en sistemas fluviales que tienen miles de kilómetros de extensión total. La precisión es de un orden de magnitud que parece imposible dado el tiempo transcurrido, las distancias recorridas y las transformaciones fisiológicas experimentadas. Y luego de esa hazaña, se reproducen y mueren. El cuerpo del salmón, en descomposición sobre las orillas y el lecho del río, fertiliza el ecosistema con nutrientes que vienen del océano. El nitrógeno, el fósforo, el carbono que el pez incorporó durante años en el mar regresan al ecosistema terrestre a través de su cadáver. Los osos, que pueden consumir miles de salmones durante las semanas del desove otoñal, arrastran los cuerpos tierra adentro, algunos a 50 metros, algunos a más de 200. Las águilas hacen lo mismo desde el aire, los cuervos y los coyotes hacen lo propio. Cada cuerpo que sale del río es nitrógeno marino que se incorpora al suelo del bosque ribereño. Investigadores de la Universidad de British Columbia midieron isótopos de nitrógeno con firma oceánica en árboles que crecen a kilómetros de los ríos salmoneros. El nitrógeno del Océano Pacífico está dentro del tejido leñoso de los abetos. El salmón hizo ese camino, del río al mar y del mar de vuelta al río y del río al árbol. No como una metáfora, como materia, como átomos específicos que se pueden rastrear con espectrometría de masas. Al final del día, el salmón vuelve a su hogar para convertirse en él. Hoy está claro que hay algo en los organismos, incluyendo los humanos, que responde físicamente a la separación del entorno de origen, que ese algo no es poético ni cultural ni mucho menos optativo, que tiene consecuencias biológicas medibles y que puede matar. Hoy podemos describir los mecanismos involucrados con una precisión impresionante: criptocromos en las retinas que operan en el régimen de la física cuántica, imprinting magnético en las primeras horas de vida de una tortuga marina, firmas olfativas grabadas en el sistema nervioso de un pez con una fidelidad que dura décadas y que resiste miles de kilómetros de océano abierto, brújulas estelares construidas mirando al cielo durante las primeras semanas de existencia,
sistemas de navegación que integran astronomía, química y física de campos en tiempo real, sin cálculo explícito y sin conciencia de estar navegando. Pero hay algo que los mecanismos no explican del todo, o que al menos hacen de esto algo más misterioso. El salmón no elige volver, no sopesa pros y contras, no recuerda el río con melancolía durante sus años oceánicos. Vuelve porque es lo que hace su cuerpo, con una fidelidad que no admite excepción ni postergación. Y sin embargo, eso que hace su cuerpo es tan preciso y tan costoso en términos de energía que da la impresión de que hay algo en juego más profundo que la mecánica, como si la instrucción fuera tan importante que el sistema evolucionó para garantizarla a cualquier costo, incluido el costo de existir. Así, hay dos preguntas que quedan en el aire. La primera, ¿por qué los salmones mueren después de reproducirse? La respuesta parece evidente, porque el viaje ya lo destruyó de todas formas. Si la probabilidad de sobrevivir para reproducirte una segunda vez es casi cero, la selección favorece invertirlo todo en ese único intento. Además, tu cadáver fertiliza exactamente el lugar donde van a eclosionar tus huevos. Así que morir ahí es la última inversión parental. No es un costo del sistema, es parte del diseño. Y ahí viene la segunda pregunta. ¿Por qué volver al río natal y no reproducirse en cualquier río? Bueno, porque ese río ya está aprobado. Si naciste ahí y sobreviviste, ese sistema ha demostrado ser compatible con tu genoma, temperatura del agua, sustratos, microorganismos y comida. Por el contrario, un río cualquiera es una hipótesis sin evidencia, una apuesta. Además, bajo agotamiento extremo, seguir un olor grabado es mucho más robusto que evaluar y elegir en tiempo real. Un detalle interesante al respecto es que entre el 1 y el 5% de los salmones se equivocan y van a otro río. Durante mucho tiempo se consideró eso como un error, pero hoy se entiende como una suerte de seguro evolutivo. Si el río natal desaparece, si está contaminado, alguien tiene que poder colonizar un nuevo río. La imprecisión, vista así, no es una falla, es una característica positiva del sistema. Al final, todas estas historias sugieren que el hogar no es un concepto que los humanos inventamos para darle sentido a nuestra geografía sentimental. Es una categoría biológica, anterior al lenguaje y a la conciencia, anterior probablemente a los vertebrados como clase. Un conjunto de señales que el cuerpo aprende temprano y no olvida nunca. Una instrucción escrita en el sistema nervioso en un código que apenas estamos empezando a descifrar y que dicen todas las especies que la llevan el mismo mensaje. Aquí empezaste y aquí terminas. Es probable que parte de esto lo entendamos porque también lo sentimos, aunque con menos dramatismo, pero lo entendemos porque algo en nosotros reconoce la instrucción, reconoce esa pulsión, porque somos también nosotros animales que saben dónde está su hogar, incluso cuando no pueden volver, o cuando ya no existe, o cuando lo que queda de él es solo una firma química en el agua de un río que corre hacia el mar, esperando que alguien lo recuerde. Así hemos llegado al final de esta fascinante historia. Espero que la hayan disfrutado. Yo me despido, como siempre, agradeciendo el apoyo incondicional de mis muy queridos Patreons: Guillermo, Sebastián y Celeste Acuña, Edu Arnelo, la familia Gutiérrez Jorquera, Juan Pablo Cortese, Gail Yuel, Javier Ocaranza, J. Pérez, Matías y Chay, la familia Verdugo Enríquez, Andrés Arias, la familia Moya Velázquez, Katia Ramírez, Rolando Cosio, Javiera Castro, Wolfram Gurlich, la familia Gallegos Iturriaga, los Piñones Guisique, Playita Restobar Guanaqueros, Rodrigo Salas, Luciano Santana, Alecito Enríquez y Sandra, Carlos Schwarzenberg, Claudio Fuentealba, Martina y Julieta Moscoso, la Cervecería Intrinsical, Gaspar y Ray Bravo, Maida Bofil, Chalo y Katia, Alfonso y Esteban Maureira, San Blas La Serena, Lucía Ollarse, la carrera de Ingeniería en Estadística y Ciencia de Datos de la Universidad de Valparaíso, la familia Acuña Landaur, Carlos Pedraza, Patti y JP de La Serena, Felipe González Sodar, Ceci Palomitas, de Chavi Zone, Francelis Araujo, Francisco Correa, Salvatore Viola y León Aguirre Carrasco. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo viernes. Que estén muy bien, cuídense mucho, lávense las manos y por supuesto, que la ciencia los acompañe.